Vamos a proceder al acto de lectura y defensa de la tesis doctoral titulada Mejora de la productividad de la síntesis Fischer-Tropsch con catalizadores de rutenio y reactores de membrana, que presenta la licenciada Dalia Liuzzi para optar al grado de doctor. Antes de comenzar el acto puramente formal, sí quisiera dedicar un recuerdo a nuestro amigo de muchos de los que estamos aquí, y referente científico para cualquier buen científico, que es José Luis García Fierro. Él realmente fue el gran impulsor de los estudios de catálisis o catalizadores para Fischer-Tropsch aquí en España, y estos esfuerzos ímprobos, tanto de José Luis como de sus colaboradores, de su equipo, han llevado a que realmente este centro, este instituto, sea un referente internacional de máxima categoría en estudios de Fischer-Tropsch. Tan referente que incluso gente de los países del Golfo Pérsico, donde, como señala Dalia en la memoria, están algunas de las mayores refinerías del mundo, Fischer-Tropsch, o plantas Fischer-Tropsch, gente de esos países decía, han venido aquí al instituto a aprender Fischer-Tropsch, ¿no? Entonces, eso, un recuerdo a él, que fue el impulsor de esto, que activamente ha participado en la tesis. De hecho, uno de los trabajos publicados es de 1920, con lo cual pienso que debe ser de los últimos trabajos firmados por José Luis. Entonces, quería dedicarle este pequeño recuerdo de todo. Bien, entonces podemos proceder ya a la defensa de la tesis. Cuando usted quiera puede empezar y disponer de un tiempo ilimitado, pero razonable, para exponer lo más representativo y más importante de su trabajo. Vale. Cuando quiera. Muy bien, pues muchas gracias. Pues buenos días a todos. Mi nombre es Dalia Liuzzi. Les voy a exponer mis resultados de estudio de doctorado llevados a cabo aquí en el Instituto de Catálisis y Petroquímica del CSIC para optar al título de doctora en Química Aplicada por la Universidad Autónoma de Madrid. Lleva por título Mejora de la productividad de la síntesis Fischer-Tropsch con catalizadores de rutenio y reactores de membrana, y ha sido dirigida por los doctores Sergio Rojas Muñoz y Francisco José Pérez Alonso. La presentación constará de una breve introducción en la que les quiero exponer los principales retos y problemas a los que nos enfrentamos con el uso de la energía, así como los principales aspectos de la síntesis Fischer-Tropsch y el papel que juega en el modelo de transición energética. Les plantearé a continuación los objetivos que hemos querido llevar a cabo, la metodología que hemos seguido y los principales resultados que hemos obtenido. Al final, si el tribunal lo considera necesario, les leeré las conclusiones generales. El modelo energético actual se basa en gran medida aún en la quema de combustibles de origen fósil. El problema es que los sumideros naturales de carbono no extraen todo el CO2, por lo menos no tan rápidamente como las tasas de las emisiones de CO2, con lo cual se va acumulando continuamente. Y esto nos ha llevado a que la acumulación en la atmósfera sea de 417 partes por millón en la actualidad. Y si seguimos con esta tendencia, dentro de 50 años ese número será de 612 ppm, con lo cual la vida en el planeta será muy difícil. Como sociedad nos hemos planteado el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global en 1,5 grados centígrados. Para ello, en el año 2050 tenemos que llegar a cero emisiones netas de CO2. El incumplimiento de este objetivo por parte de las empresas tiene un coste que actualmente se sitúa en $50 por tonelada de CO2 emitida. Y es que esto ha aumentado en los últimos 10 años hasta un 90%, y ello repercute en el precio que pagamos hoy por la energía como usuarios finales. La alternativa para la transición energética las encontramos en las energías renovables. Ellas son la energía hidráulica, eólica, solar, la geotérmica, marina y la bioenergía.
Si, por ejemplo, en el sector transporte, si pasamos de usar un 3.3% de las energías renovables, como ha sido en el año 2016, a un 57% en el año 2050, podríamos reducir las emisiones de CO2 hasta en un 75%. De todas las energías renovables, la bioenergía es la única que está acoplada al ciclo del carbono, con lo cual podríamos obtener directamente hidrocarburos. El resto de las energías pasa siempre por producir primero electricidad y, en el caso de la geotérmica, calor. La bioenergía es la energía que se obtiene de la biomasa y para ello lo hace a través de una plataforma química o termoquímica. En esta tesis nos hemos centrado en esta segunda y específicamente en el uso de la biomasa para su gasificación, producción de gas de síntesis, el cual a través de la síntesis Fischer-Tropsch produce pues, los biocombustibles avanzados. Desde hace unos 2-3 años la Unión Europea ya ha permitido el uso de los combustibles Fischer-Tropsch, llamados XTL, para su uso tanto en barcos, aviones y camiones. El proceso por el cual se obtiene los combustibles a partir de Fischer-Tropsch son los llamados procesos XTL, en los que X hace referencia a la fuente del gas de síntesis. Por ejemplo, CTL viene de Carbon to Liquids, que la fuente es el carbón, en GTL el gas natural o en BTL la biomasa. Comprende todas estas etapas que van desde la fuente del gas de síntesis. Luego hay que acondicionar ese gas de síntesis para ser empleado en el reactor Fischer-Tropsch, el cual da un pool de hidrocarburos que a través de todos estos procesos es refinado para ser comercializados los productos en forma de olefinas, polímeros, combustibles sintéticos o lubricantes. Originalmente se empleaba el carbón y el gas natural como fuente de gas de síntesis, pero las emisiones netas de CO2 eran muy altas. Así que recientemente se ha planteado el uso de la biomasa, con lo cual las emisiones de CO2 netas serían prácticamente cero. Y el problema es adaptar el uso de la biomasa al reactor Fischer-Tropsch. Esto es porque las plantas XTL están dominadas por la economía de escala, es decir, una gran producción para un gran beneficio. Por ejemplo, en una planta GTL típica la capacidad de producción es de unos 100.000 barriles por día de productos. Si quisiéramos obtener esa misma productividad en una planta BTL, necesitaríamos de una cantidad de biomasa que no existe de forma local, con lo cual había que bajar la escala de producción. Pero eso pues tiene sus pros y sus contras. Por un lado, es menor la inversión inicial, con lo cual el riesgo es menor, pero también disminuyen los beneficios al punto que podría no ser rentable. Entonces, desde nuestro punto de vista, la solución pasa por aumentar la productividad de la síntesis Fischer-Tropsch. Y antes de explicar qué significa esto, pues tengo que explicar qué es la síntesis Fischer-Tropsch. Pues es una reacción de polimerización, es una reacción de polimerización que se da en varias etapas en las que el hidrógeno y el CO, es decir, el gas de síntesis, se absorbe en la superficie de un catalizador para dar primero una unidad monomérica CH2 que luego irá creciendo y formará un pool de productos que van desde parafinas, olefinas, alcoholes, ésteres, aldehídos, distintos productos oxigenados, también metano, que es un producto no deseado en la síntesis Fischer-Tropsch, y agua. Entonces, en este diagrama, que es el diagrama de distribución de productos por el modelo de Anderson-Schultz-Flory, se puede ver la distribución de todos los productos Fischer-Tropsch. Entonces, ¿qué significa aumentar la productividad en Fischer-Tropsch? Pues aumentar la fracción del producto que queramos. Por ejemplo, si queremos producir gasolina, pues es aumentar la productividad de la fracción C5 a C11 para trabajar en régimen de alta temperatura, HTFT, que es High Temperature Fischer-Tropsch. O si queremos producir, por ejemplo, diésel, tendríamos que aumentar la productividad de la fracción C9 a C22. Y esto se puede lograr por dos vías, o bien aumentando la actividad del catalizador o a través del diseño eficiente del reactor. En cuanto a los catalizadores, pues se emplean los metales
hierro, cobalto y rutenio. Comercialmente solo se emplea el hierro y el cobalto, pero el rutenio, porque el rutenio es muy caro, pero en un escenario en que tenemos que disminuir la escala de las plantas BTL, como es el caso, sus beneficios pues, podrían justificar su uso. Por ejemplo, el rutenio es 10 veces más activo que el cobalto, con una carga de metal hasta 20 veces menor. El rutenio se emplea en Fischer-Tropsch soportado en alúmina, en titanio o en otros óxidos inorgánicos. Hemos visto en este grupo de investigación previamente que el máximo de actividad se consigue en partículas de rutenio de más de 10, 9 nanómetros aproximadamente. Hemos visto también que, por ejemplo, cuando el rutenio se soporta en titanio, específicamente en titanio P25, el cual tiene una parte en fase anatasa y otra parte en fase rutilo, el rutenio se deposita preferentemente en la fase rutilo porque cristalizan de la misma forma y forman partículas muy estables y muy activas en la hidrogenación de CO. Sabemos también que el rutenio tiene una alta capacidad de hidrogenación, con lo cual se favorece el crecimiento de las cadenas. El agua, el cual se puede decir que es el producto mayoritario de la síntesis Fischer-Tropsch, tiene más bien un efecto promotor al favorecer también el crecimiento de las cadenas a hacia fracciones más largas de hidrocarburos. El mecanismo de desactivación del catalizador viene principalmente dado por el bloqueo de sus sitios activos por el depósito de carbono, pero esto es reversible aplicando un tratamiento térmico primero en hidrógeno y después en aire. En cuanto a los reactores, de forma comercial, la síntesis Fischer-Tropsch se lleva a cabo en grandes reactores convencionales. Por ejemplo, para trabajar en régimen de baja y media temperatura se emplea el reactor multitubular de lecho fijo o el reactor de agitación, y para trabajar en régimen de alta temperatura se utilizan los reactores de lecho fluidizado, ya sea circulante o fijo. Más recientemente, desde hace unos 5 o 3 años, se han empezado a comercializar los reactores de microcanales, con los cuales permiten la adaptación a plantas de menor escala, como las plantas BTL, debido a su alta eficiencia en la transferencia de masa, pero sobre todo de calor. Y dentro de los reactores de nueva generación para la intensificación del proceso encontramos también los reactores de membrana, que se clasifican en contactores, reactores para la eliminación selectiva o reactores para la alimentación distribuida. Los contactores solo se han estudiado teóricamente, no hay resultados experimentales, y, por ejemplo, el reactor para la eliminación selectiva del agua ofrece una elevada tasa de retirada de calor al eliminar el agua del medio de la reacción. Y además, si vemos la reacción, al eliminar el agua vemos que se puede desplazar el equilibrio hacia la producción de más hidrocarburos. Los resultados experimentales con las membranas con el reactor de membrana para la eliminación selectiva del agua de momento no son concluyentes, incluidos los nuestros, debido principalmente a que no se ha logrado una membrana 100% selectiva al agua, teniendo en cuenta el complejo entorno en el que se mueve el de Fischer-Tropsch con tantos hidrocarburos. Luego está el reactor de alimentación distribuida de hidrógeno, en un reactor de lecho fijo, con el que se logra una alta transferencia de masa y calor, pero sobre todo mejora la selectividad hacia los productos de elevado peso molecular al mantener dentro del lecho catalítico una relación estequiométrica H2CO igual a 2. Así que con estos conocimientos nos hemos planteado el objetivo general de mejorar la productividad de la síntesis Fischer-Tropsch con catalizadores de rutenio, su uso y su estudio, y también con el uso de reactores de membrana para la intensificación del proceso Fischer-Tropsch. Específicamente nos hemos propuesto mejorar la concentración de los centros activos de los catalizadores de rutenio con el uso de catalizadores bimetálicos, también estudiar los mecanismos de reacción con catalizadores de rutenio y establecer su relación con los centros activos y la evolución de la reacción Fischer-Tropsch a través del bloqueo selectivo de los distintos tipos de centro,
Y, por último, mejorar la transferencia de masa y calor de la reacción Fischer-Tropsch con el empleo de un reactor de lecho fijo de membrana para la alimentación distribuida de hidrógeno. A continuación, les describiré brevemente la metodología que he seguido. Para la síntesis de catalizadores, he seguido dos métodos distintos, el de impregnación a humedad incipiente y el de reducción-precipitación, que lo explicaré en cada sección de los resultados. He empleado técnicas de caracterización como la difracción de rayos X para conocer la composición y la cristalinidad de mis materiales, la reducción a temperatura programada para reconocer las especies reducibles que tengo en mis muestras y las interacciones que se dan entre el metal, el soporte y los promotores, la microscopía electrónica de transmisión para estudiar la morfología, estructura y composición de mis catalizadores, la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X para conocer la subcomposición superficial del catalizador, así como su estado de oxidación, y la espectroscopía infrarroja difusa con transformada de Fourier para conocer la naturaleza de la interacción entre una molécula sonda como el CO con mi muestra. Para medir la actividad de los catalizadores hemos empleado dos tipos de equipos, dos tipos de reactores, un reactor de lecho fijo y un reactor de membrana de lecho fijo. El reactor de lecho fijo consiste en un tubo de acero inoxidable de unos 30 centímetros de largo y 9 milímetros de diámetro interno, en el que se coloca el lecho catalítico compuesto por partículas de 250 a 300 micrómetros de catalizador y carburo de sílice en una proporción volumétrica de 1 a 3. Todo el reactor se encuentra en una caja calefactada en la que se pueden controlar tanto la presión como la temperatura interna, la temperatura del trazado y el caudal de los gases que alimentan el reactor. Todos los productos son conducidos en su forma gaseosa hasta un cromatógrafo de gas con el que se analizan los productos y se expresa la actividad de los catalizadores en términos de conversión de CO y selectividad productos. Y después está el reactor de membrana de lecho fijo, el cual está basado en el mismo reactor de lecho fijo al que se le han hecho algunos cambios. Por ejemplo, se ha aumentado el diámetro interno del tubo hasta 1,2 centímetros para albergar el tubo de la membrana de 1 centímetro de diámetro externo. Se han agregado también dos líneas adicionales, la línea para alimentar el gas de arrastre y la línea para expulsar el retenido. Y en esta última se ha colocado una válvula de presión para controlar de forma manual la presión externa del lado externo de la membrana. A continuación, les presentaré los principales resultados que he obtenido, comenzando por el estudio de los catalizadores bimetálicos. Como les he dicho en la introducción, es necesario mejorar la actividad por paso de los catalizadores y la estrategia a seguir con este estudio ha sido aumentar la concentración del rutenio superficial a través del uso de catalizadores bimetálicos. Para ello, he preparado un catalizador monometálico y dos catalizadores bimetálicos a través de dos métodos distintos. Por el método de impregnación a humedad incipiente he preparado el catalizador rutenio-alúmina, en el que un soporte, la gamma alúmina, ha sido impregnada gota a gota con una disolución del rutenio nitrosilnitrato para conseguir un 3% en peso de rutenio en el catalizador final. Y por el método de reducción-precipitación he preparado los catalizadores bimetálicos en dos pasos. En un primer paso, con el uso de un potente, el NaBH4, el cual es un potente reductor, reduzco las partículas de hierro y cobalto. Y en un segundo paso, sobre ellas, reduzco y deposito las partículas de rutenio con el uso de una disolución de rutenio nitrosilnitrato. Y finalmente añado la gamma alúmina, en la que finalmente se depositan las partículas ya reducidas tanto de hierro, rutenio y cobalto. De esta manera he obtenido un catalizador bimetálico rutenio-cobalto soportado en alúmina con un 1% de rutenio y 5,8% de cobalto. Y un catalizador bimetálico rutenio-hierro soportado en alúmina con 1% de rutenio y 5,5% de hierro.
La actividad de los catalizadores se ha medido en el reactor de lecho fijo que he explicado anteriormente y les voy a mostrar los resultados de difracción de rayos X y de TPR. En primer lugar, les muestro los análisis de TPR que nos evidencian de que las partículas de rutenio que hemos sintetizado se tratan de partículas muy pequeñas. Y ello lo sabemos por dos evidencias. Primero, el desplazamiento del pico de reducción de rutenio en el catalizador monometálico se desplaza hacia temperaturas menores en los catalizadores bimetálicos. Y por otro lado, el consumo de hidrógeno que hemos obtenido por TPR de todos los catalizadores es mucho mayor que el calculado de forma teórica. Entonces, este alto consumo de hidrógeno se debe al enorme efecto spillover que tienen las partículas pequeñas de rutenio. Por otro lado, esta tesis también la apoyan los resultados de difracción de rayos X al no encontrar líneas de difracción de rutenio en los difractogramas de todas las muestras, incluso reducidas. Los resultados de actividad de estos catalizadores se han medido en términos de velocidad de conversión de CO y velocidad de producción de hidrocarburos. En primer lugar, analizamos el catalizador rutenio-cobalto, el cual, como podemos ver, es hasta 5 veces más activo que el catalizador monometálico rutenio-alúmina en velocidad de conversión, al igual que en velocidad de producción de hidrocarburos. Luego sufre una ligera desactivación hasta llegar a un estado estacionario en el que aún así sigue siendo mucho más activo que el catalizador monometálico. En cuanto al catalizador de hierro, bimetálico de hierro, también es más activo durante las primeras horas de reacción que el catalizador monometálico, tanto en velocidad de conversión como en velocidad de producción de hidrocarburos. Pero en estado estacionario, este catalizador alcanza una velocidad de conversión igual que la del catalizador monometálico, incluso menor en cuanto a la velocidad de producción. Y esto ya nos va dando una idea de que no todo el CO de la reacción lo está convirtiendo en hidrocarburos. Y esto es más evidente cuando analizamos la selectividad de los productos. Por ejemplo, en el catalizador bimetálico rutenio-alúmina, lo primero que observamos que llama poderosamente la atención es que a medida que avanza la reacción va aumentando la selectividad hacia CO2. Y ello se debe a que, como estábamos viendo por caracterización, el hierro se va segregando hacia la superficie del catalizador, con lo cual el hierro sabemos que en el medio Fischer-Tropsch si ha evolucionado hacia óxido de hierro, pues es activo en la reacción de Water-Gas-Shift, que aquí los muestro. También es muy alto los dos catalizadores bimetálicos en selectividad hacia productos oxigenados y hacia metano, lo cual recordemos que es el producto no deseado de la síntesis Fischer-Tropsch. Entonces, esto lo que nos viene a decir es que también se evidencia que se trata de partículas muy pequeñas de rutenio en la que, por un lado, abundan los sitios para producir muchos oxigenados activos en los oxigenados de Fischer-Tropsch, perdón, y además también se evidencia el enorme efecto spillover que tienen las partículas de rutenio pequeñas. En resumen, hemos logrado sintetizar un catalizador bimetálico rutenio-cobalto-alúmina con una elevada concentración de rutenio en la superficie con muy poca carga metálica en comparación con un catalizador más convencional, muy activo y muy estable en las condiciones de hidrogenación de CO. A continuación les voy a mostrar los resultados de nuestros estudios del mecanismo de reacción con catalizadores de rutenio. La estrategia llevada a cabo en este estudio es estudiar en profundidad los mecanismos de reacción con las partículas de rutenio.
Sabemos que la disociación de CO en la reacción Fischer-Tropsch es la etapa limitante de la reacción y ello se lleva a cabo a través de dos mecanismos, de disociación directa y de disociación asistida, para formar el primer monómero de reacción. Por el mecanismo de disociación directa, el CO se disocia y se absorbe en la superficie para luego hidrogenarse, formando el CH, que luego finalmente se hidrogena y produce la primera unidad monomérica. En cambio, por la disociación asistida, primero se forma un intermedio de reacción HCO por la inserción de hidrógeno, que luego se hidrogena, se disocia y se vuelve a hidrogenar para formar el primer monómero CH2. Ahora bien, en la comunidad científica digamos que hay como dos grandes corrientes de pensamiento en cuanto a qué mecanismo se da en las partículas de rutenio. Por un lado está el grupo de Enrique Iglesias, que establece que solo se da la disociación asistida por hidrógeno. Y luego está el grupo de Van Santen, que dice que se da los dos, la disociación directa en los defectos de las partículas y que luego siguen hidrogenándose en los sitios más estables de la partícula. Entonces, lo que nos hemos planteado con este estudio es dilucidar de qué depende de que se dé un mecanismo de reacción u otro y en qué sitios, a través del bloqueo selectivo de uno de los sitios de la partícula de rutenio. Para ello he preparado catalizadores rutenio soportados en titanio y dopados con boro por el método de impregnación a humedad incipiente de forma secuencial. En un primer paso de la frecuencia he escogido un soporte, el titanio P25, el cual tiene un 80% de fase anatasa y un 20% de fase rutilo, al cual he impregnado gota a gota con una disolución de rutenio para obtener un 3% en peso en el catalizador. Entonces he secado y los he calcinado. Luego, este precursor rutenio-titanio lo he dividido en alícuotas y en un segundo paso de la secuencia lo he impregnado con una disolución de ácido bórico en distintas disoluciones de ácido bórico para obtener catalizadores con distintas proporciones atómicas rutenio-boro. Está el catalizador que no contiene boro y así he preparado el 1:0,1, o sea, el 0.1 boro rutenio titanio, 1:0,25, 1:1 y 1:2. Toda la actividad de los catalizadores se ha medido en el equipo, el reactor de lecho fijo, que los he descrito al inicio, y les voy a mostrar las técnicas de caracterización, el TEM, los XPS y el DRIF. Adicionalmente, para este estudio se ha hecho un estudio teórico de la teoría funcional de densidad para conocer el modelo mecánico cuántico de nuestros materiales. En primer lugar, les muestro los resultados de microscopía electrónica de transmisión. Les muestro del catalizador boro-rutenio titanio. Les muestro los resultados, las imágenes que hemos tenido con el detector HADF, de campo oscuro anular de alto ángulo. Con este detector lo que se logra es que las partículas con mayor número atómico se vean más brillantes en la imagen. Y sabiendo que el rutenio tiene un número atómico mayor que el titanio, las partículas que se muestran más brillantes son las de rutenio. Entonces, vemos que el rutenio, esta es el catalizador fresco y reducido. Entonces, vemos que una vez reducido, el rutenio se ha colocado en la periferia del soporte titanio P25. Y observando una micrografía TEM mucho más pequeña de 5 nanómetros, podemos ver concretamente la interfase entre el rutenio metal y el titanio. Y podemos observar que efectivamente se ha colocado el rutenio en la periferia del titanio, específicamente en la fase rutilo del titanio. Incluso podríamos llegar a ver los defectos de las partículas que se dan en la interfase de rutenio-titanio. Les muestro a continuación los resultados de XPS.
del nivel del boro 1S podemos ver que a medida que aumenta la concentración, o sea, la carga de boro en los catalizadores de 0.1, 0.25, 1 y 2, vemos que aumenta la concentración de boro en la superficie del catalizador. Y esto se evidencia al analizar la relación atómica boro-rutenio y compararla, que son en los verdes, y compararla con el boro-rutenio nominal. Vemos que va aumentando, la diferencia va aumentando a medida que aumenta la carga de boro en los catalizadores, con lo cual ha habido un enriquecimiento de boro en la superficie del catalizador. Pero no sabemos en qué punto del catalizador, así que por ello hemos hecho un análisis de ILS, que es espectroscopía de pérdida de energía de electrones, en un punto muy pequeño del catalizador en el que vemos que hay una alta concentración de rutenio, más o menos 2 nanómetros, hacemos este análisis y vemos que efectivamente donde hay rutenio se ha depositado también el boro. Entonces, este enriquecimiento superficial se está dando en la superficie del rutenio. Les muestro a continuación la región del grupo carbonilo del espectro infrarrojo de las muestras rutenio-titanio, 0,25 boro-rutenio-titanio y 2 boro-rutenio-titanio. Vemos en primer lugar que se han formado tres bandas de frecuencia, las cuales son atribuidas al carbonilo, que se ha absorbido en el rutenio oxidado, rutenio metálico y en la interfase rutenio-titanio. Por análisis de FT, asumiendo una alta cobertura de SEO, como es en nuestro caso en los experimentos DRIFT, se han atribuido las frecuencias que están entre 2078 y 1835 al SEO que se ha absorbido específicamente en los sitios de terrazo del rutenio, los cuales comprenden pues, estas dos bandas de frecuencia. Y en la zona, solo las bandas de frecuencia que se encuentran entre 2082 y 2046 corresponde al carbonilo que se ha absorbido específicamente en los sitios B5 del rutenio. Y eso corresponde con esta banda de frecuencia. Los sitios B5 pues, son los defectos de las partículas compuestos por 5 átomos de rutenio que pueden ordenarse en forma de cuadrados, rectangulares o triangulares. Los más activos en la hidrogenación de SEO son los sitios B5 cuadrados. Entonces, esta banda vemos que es la única que cambia de intensidad. Por ejemplo, vemos que en el catalizador rutenio-titanio, el cual no contiene boro, es mucho mayor que en los catalizadores dopados y es menor cuanto mayor es la carga de boro. Con lo cual, en los catalizadores que tienen boro se impide la absorción de SEO. Entonces, podemos decir que los sitios B5 son los únicos que están bloqueados en los catalizadores dopados. Les muestro a continuación los resultados de actividad catalítica en términos de velocidad de conversión de SEO. Vemos en primer lugar que el catalizador que no contiene boro exhibe un máximo de conversión durante las primeras horas de reacción y que luego se va desactivando hasta el estado estacionario, aproximadamente a 40 horas. Luego, que los catalizadores que contienen boro, esa actividad inicial es mucho menor y es menor cuanto mayor es la carga de boro en los catalizadores. Luego se mantienen, incluso algunos siempre estables en este valor que se parece mucho al del estado estacionario del catalizador rutenio-titanio ya desactivado. Entonces, teniendo en cuenta los resultados de caracterización y el análisis teórico y viendo estos resultados podemos decir que coexisten dos tipos de centros activos en las partículas de rutenio y que el más activo está bloqueado en los catalizadores que contienen boros. Otra conclusión que podemos sacar de este estudio es observando que la
actividad inicial del catalizador rutenio-titanio, el cual durante las primeras horas de reacción tiene todos sus centros activos libres porque no están bloqueados, es aproximadamente el doble de actividad que en estado estacionario cuando ya se ha desactivado parcialmente. Entonces, conocemos también que los defectos de las partículas, los sitios B5, tienen una densidad hay una densidad mucho menor de estos sitios B5 que los sitios de terraza en una partícula de rutenio. Entonces, claro, podemos llegar a la conclusión de que la actividad de los sitios B5 es mucho mayor que la actividad de los sitios de terraza. Y teniendo en cuenta la conclusión anterior que he dicho que coexisten dos tipos de centros y que el más activo es el que está más bloqueado, puedo decir que los sitios B5 son los que están bloqueados. He llegado a la misma conclusión que con las técnicas de caracterización. Entonces, en resumen, de este estudio, en una partícula de rutenio existen dos tipos de centros activos, los sitios de terraza y los sitios B5, los defectos de las partículas de rutenio. Y que el mecanismo que se da para la disociación de CO depende de los sitios activos y del tiempo de reacción. En los sitios B5 se da la disociación directa de CO, al mismo tiempo que en las terrazas solo se da la disociación asistida por hidrógeno. Los sitios B5 se bloquean por la fuerte absorción del C, que luego no es capaz de abandonar el sitio, por lo cual no participa en la reacción, se desactiva el catalizador y en estado estacionario solo quedan disponibles los sitios de terraza en los que se da la disociación asistida por hidrógeno. Finalmente les presentaré los resultados de nuestros estudios en el reactor de lecho fijo de membrana con alimentación distribuida de hidrógeno. Hemos empleado el reactor de lecho fijo con membrana para la alimentación distribuida para lograr la intensificación del proceso BTL. Y ello lo podemos lograr con este concepto a través de dos vías. Por un lado, sabemos que la selectividad depende de la relación H2CO en el hecho catalítico. Si este valor es menor a 2, se favorece la selectividad hacia cadenas de hidrocarburo cortas, incluso se desactiva el catalizador pues, por el bloqueo de los sitios activos por depósitos de carbono. Si es mayor a 2, nos iríamos hacia la producción de metano, el cual pues, es el producto no deseado de la síntesis Fischer-Tropsch. Entonces, manteniendo constante la relación H2CO2 igual a 2, favorecemos la producción de cadenas más largas de hidrocarburos. La otra vía es, por ejemplo, en un proceso BTL de la biomasa, pues se trata la biomasa, se gasifica y del gasificador sale con una relación H2O igual a 1, el cual se tiene que acondicionar para entrar al reactor de Fischer-Tropsch. Entonces, en el que es necesario una relación H2CO igual a 2. Entonces, si usamos un reactor de membrana del lecho fijo con alimentación distribuida de hidrógeno, podríamos acondicionar el gas de síntesis dentro del reactor, con lo cual ya no necesitaremos la unidad de acondicionamiento y con lo cual podemos intensificar el proceso BTL. Y esta ha sido la estrategia que hemos seguido. Como les he comentado en la metodología, pues este es el reactor de membrana, es igual que el reactor de lecho fijo, solo que se ha aumentado el diámetro externo para albergar la membrana, se le han añadido las líneas para la introducción del arrastre y la eliminación del retenido. Además, se ha colocado una válvula de presión externa para controlar la presión en el lado externo de la membrana. Esta es la membrana que hemos empleado para la alimentación distribuida de hidrógeno. Se trata de una fina capa de paladio plata de unos 4 micrómetros esta zona, con un 20 a un 27% de plata, que se ha preparado por revestimiento electrolítico y mide unos 6 centímetros de largo. Se coloca en un tubo de alúmina de 15 centímetros, el cual tiene un poro de 100 nanómetros, el cual se sella externamente toda la membrana excepto la zona
los 6 centímetros de la zona donde se coloca la membrana para permitir el permeado. Tiene además 10 milímetros de diámetro externo. Para saber si podíamos usar las membranas en el entorno Fischer-Tropsch, hemos tenido que hacer primero un experimento para estudiar su capacidad de permeado en las condiciones Fischer, lo más parecido a las condiciones Fischer-Tropsch. Por un lado, medimos la permeabilidad de las membranas, el máximo de permeabilidad que se consigue pasando solo helio por el interior de la membrana y alimentando una mezcla de helio e hidrógeno por el exterior para conocer a distintas diferencias de presión cuánto puede permear. Hacemos otra vez ese experimento, pero pasando por el interior de la membrana una mezcla de CO y nitrógeno. Y a distintas presiones pues también calculamos cuánto puede permear y observamos que hay un envenenamiento parcial de CO cuando se alimenta CO por dentro de la membrana. Pero aún así, a una diferencia de presión alta, es posible emplearlas en la síntesis Fischer-Tropsch porque el hidrógeno que permea es suficiente. Luego, escoger las condiciones de reacción para validar el concepto de reactor de membrana de lecho fijo con alimentación distribuida de hidrógeno, exigía un consenso entre las condiciones de operación de la membrana y de Fischer-Tropsch en un reactor de lecho fijo. Por un lado, las membranas originales trabajaban por encima de 300 grados centígrados porque a menores temperaturas sufrían un proceso de fragilización. Esta foto es nuestra, esto nos ha sucedido. Y si trabajamos, por ejemplo, queremos trabajar con un catalizador de cobalto en el que tenemos que reducirlo a 350 grados centígrados, pues se rompía el sello de la membrana, con lo cual se comprometía el permeado de hidrógeno. Entonces, Fischer-Tropsch con un reactor de lecho fijo con rutenio, pues trabaja más o menos entre 215 y 250 grados centígrados. Así que hemos escogido unas condiciones entre 250 y 280 grados centígrados, las cuales son un poco bajas para el uso de la membrana, pero muy altas para la síntesis Fischer-Tropsch, pero es las condiciones en las que podíamos encontrar los dos procesos. La fuerza impulsora por la cual es capaz de permear hidrógeno la membrana es por diferencia de presión entre el retenido y el permeado, y esta diferencia de presión la hemos establecido en 4.4 bares, que era el máximo permitido en los estudios previos. Y para conocer el caudal de hidrógeno que tenemos que alimentar para que el permeado me pueda completar la cantidad de H2CO para cumplir con la regla de H2CO igual a 2 dentro de la membrana, pues se calculaba por el caudal, la diferencia entre el caudal de arrastre y el caudal de retenido, a la vez que teníamos que cumplir que dentro del reactor debía haber una velocidad espacial de 7.500 mililitros de gas de síntesis por gramo por hora. Esto lo hacíamos cada vez para cada experimento, y las condiciones que hemos escogido al final, pues también hemos medido el catalizador en estas condiciones en el reactor de lecho fijo, en las mismas condiciones que el reactor de membrana. Les muestro los resultados de actividad del catalizador en el reactor de membrana y en el reactor de lecho fijo en términos de conversión de CO. Vemos que el reactor de membrana, alimentando, recordamos, un gas de síntesis H2CO igual a 1 dentro de la membrana y permeando hidrógeno por fuera de la membrana hasta completar el H2CO igual a 2, pues tiene unos valores de conversión que están entre los valores de conversión obtenidos con el reactor de lecho fijo, aumentando un gas de síntesis H2CO igual a 1, y el catalizador en el reactor de lecho fijo alimentando un gas de síntesis H2CO igual a 2. Observamos en la selectividad a productos que el uso de la membrana ha hecho disminuir en gran medida la selectividad hacia metano, hacia el producto no deseado,
y aumentado la selectividad a productos de mayor peso molecular. Sin embargo, pues llama también poderosamente la atención que un catalizador de rutenio en Fischer-Tropsch, pues de estas elevadas selectividades hacia metano y muy pocas hacia cadenas de hidrocarburo largas, pero recordemos que las condiciones que hemos escogido no eran muy favorables para la síntesis Fischer-Tropsch. Observamos también que el catalizador o la conversión de CO2 va disminuyendo a lo largo de la reacción. Y esto, en este punto, no sabíamos si era o por desactivación del catalizador o por desactivación de la membrana o envenenamiento de la membrana. Pero esto se evidencia cuando vemos la foto de la membrana, cómo se han formado las ceras en el interior debido a la alta selectividad a productos de cadena de mayor peso molecular. Estas ceras están bloqueando el interior de la membrana y están impidiendo, pues están comprometiendo el permeado de la misma. Entonces, hemos descubierto que con un tratamiento térmico en hidrógeno diluido a 300 grados centígrados durante 12 horas, podíamos regenerar la membrana y volver a alcanzar los valores en un segundo ciclo, igual que los primeros, en cuanto a conversión y selectividad de productos. Y, pues, en resumen, hemos logrado conseguir unas condiciones de consenso entre los dos procesos, entre la membrana y el reactor de lecho fijo, para medir nuestro reactor, en el que hemos logrado, a pesar de las condiciones desfavorables, la intensificación del proceso BTL en cuanto a que hemos eliminado una unidad, que es la de acondicionado de gas de síntesis, hemos reducido el tamaño del proceso, hemos aumentado la selectividad a productos de mayor peso molecular y hemos disminuido la selectividad a metano. Y nuestra recomendación para estudios futuros es mejorar la membrana para que pueda trabajar en condiciones óptimas de Fischer-Tropsch para ver todo el potencial de este proceso, de este concepto. Y pues si el tribunal lo considera oportuno, puedo pasar a leer las conclusiones generales de estos estudios. Consultaré con mis compañeros. Muy bien. Estamos todos de acuerdo. Lo ha expuesto usted tan claro que se desprenden las conclusiones a poco que se haya entendido, por tanto no es necesario leerlas y pasamos directamente al debate. Muy bien. ¿Quiere descansar unos minutos o entramos en materia? No, entramos en materia, gracias. Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces tiene la palabra en primer lugar el doctor don Manuel López Granados, de este Instituto de Catálisis y Petroloquímica y secretario académico del tribunal. Muy bien, gracias. Muy bien, también. Ya la has presentado, tipo de preguntas para empezar. Citarte y... Sí, un momento. Puedo gritar más, si no hay problema. Empiezo de nuevo. ¿Se me oye ahora? Pongo aquí. Yo no veo ninguna diferencia, pero bueno. Nada, felicitarte a ti por el trabajo que hago extensivo también a los directores. Bienvenido, Paco, a tu casa de nuevo. Y bueno, como tengo micrófono y nadie me lo va a quitar, voy a aprovechar para agradecerte también a ti que hayas tenido el recuerdo a José Luis, porque desgraciadamente teníamos planeado un homenaje, pero con esto de la pandemia pues no hemos podido todavía. Entonces te agradezco este pequeño gran homenaje y pequeño gran recuerdo que has tenido con José Luis. Es evidente que sin él el instituto y por supuesto el grupo al que pertenecemos hubiera sido totalmente diferente. Muchas gracias, Enrique. Bueno, has cambiado la disposición de cómo has presentado los resultados de la tesis aquí. Creo que has acertado, porque ha sido, no es que los
los primeros que has presentado sean menos, pero o menos interesantes, porque ahí hay muchos resultados interesantes. Nos has resaltado la formación de oxigenados, parece que los oxigenados son como algo ahí que no quieres, pero bueno, ahí lo voy a dejar. Pero me ha parecido más acertada porque va como de un trabajo más convencional y ha sido poquito a poco, como se dice ahora, saliendo de la zona de confort y complicándote la vida, por lo menos. No sé si ha sido así en la tesis, no sé si ha sido la evolución temporal o, bueno, o simplemente que la has presentado así, pero me gusta más porque como que vas de resultado de muy interesante a cada vez más, ¿no? Y el último, el de la membrana, claro, está muy bien porque ahí sí que, digamos, sales de un trabajo más convencional del Instituto de Catálisis, ¿no? De preparación de catalizadores, meter el reactor y caracterizar, ¿no? Por tanto, la última parte de membrana, yo creo que al presentarlo así, pues como que culminas una sofisticación a lo largo de la presentación de los datos. Yo voy a preguntarte mucho más sobre pues, los dos últimos, ¿no? Porque me parecen más interesantes para mí. Entonces, vamos a empezar con la parte del boro. La parte claro, yo cuando lo iba leyendo me iba surgiendo la pregunta y no encontrar respuesta. A ver si tú la puedes dar, porque la explicación que tienes y la caracterización y, digamos, la estructura de la investigación es muy correcta, pero a mí me ha surgido la duda de si no, porque bueno, el boro efectivamente está sobre el rutenio, eso no hay que dudarlo, pero el boro tiene que haber también sobre el soporte. ¿Hasta qué punto no puede haber también, hay una influencia que el boro que está sobre el soporte modifique también de alguna manera la estructura cristalina, perdón, la estructura electrónica del rutenio, que haya un efecto de una variación, digamos, de titanio, rutenio sobre titanio a rutenio sobre un soporte que puede tener boro y que debe tener boro en la cercanía también de la partícula de rutenio. No sé si me puedes dar alguna explicación para rechazar esa teoría, ¿no? Sí, bueno, primero muchas gracias por sus palabras. Pues a ver, una explicación, me voy a dar mi opinión. Yo creo, si vemos los resultados de XPS, hemos visto que en el catalizador que tiene mayor carga de boro, sí que hay una fase boruro-titanio que puede explicar más o menos la observación que ha hecho. Pero lo cierto es que hemos llegado a las conclusiones que hemos llegado en este estudio con distintas cargas de boro en el catalizador, no solamente con ese que tenía 2 boros de titanio. Y en el resto de catalizadores, en el XPS, no vemos que haya ninguna una perturbación electrónica en la densidad electrónica del rutenio que pueda justificar que el boro sea situado en el titanio y que esté modificando un poco esa densidad electrónica del catalizador. Es lo que se me ocurre. Pero también, si hubiese un cambio en la densidad electrónica del catalizador, creo que lo veríamos por drift, ¿no? El enlace entre el rutenio y el CO absorbido se vería afectado y se verían bandas, las bandas de frecuencia se verían cambiadas, o sea, se verían modificadas en frecuencias desplazadas. El desplazamiento de la banda de SEO. Claro, entonces creo que se vería así y no lo hemos visto. Ya, sí, es verdad que en el XPS también se debería ver algo, hay un cambio en la forma, sí. Sí. Vale. Bueno, yo te voy a preguntar más sobre membranas, que es de lo que menos sé y de lo que más curiosidad tengo. Una pregunta. Esto lo has construido tú, las membranas, todo el reactor.
Hemos aplicado Es- las membranas al reactor, pero las membranas no las sintetizamos nosotros. Hombre, son comerciales, me Sí, imagino. sí, Ya, pero digo, el montaje del reactor, Sí. todo eso es un Sí, diseño sí, sí. tuyo hecho donde aquí en En taller Galú. mecánico de aquí o Bueno, la verdad es que lo hizo más mi codirector en la aplicación del reactor, pero sí, el ha sido. diseño vuestro, ¿no? El Vale, diseño es nuestro, sí. vale, vale, vale. Mm, Y luego el recubrimiento ese que le ponéis para que, o sea, si he entendido mal, porque aquí en la tesis no venía. Sí, O sea, recubrís todo menos la banda central, que es donde se supone claro. que ponéis el catalizador. Y eso, o sea, en realidad es una membrana, es un tubo de alúmina Sí. recubierto de paladio plata Ajá. por dentro o por fuera. Por fuera. Por fuera. O sea, la membrana es la capa de paladio plata y es la que se coloca encima del Cerámico de aluminio. tubo de alumina. Y es que ese tubo es poroso, Ya. tiene 100 micrómetros nanómetros de poro, y el resto, claro, se recubre para que no haya. ¿Y cómo lo recubrís? Claro, ese ya vienen así, es comercial. Ah, vale, vale, Sí, sí. vale, vale, vale. Vale. Otra pregunta de curiosidad. Habéis trabajado, has dicho, con una diferencia de presión externa e interna de 4. Sí. ¿Por alguna razón especial? Sí, sí, en el estudio previo, en el que medimos la capacidad de permeado de la membrana en condiciones de alimentando CO nitrógeno, hemos visto que ese era el máximo que podíamos usar y que permeaba suficiente para la síntesis Fischer-Tropsch. O sea, es el máximo por el... Pues sí, por las limitaciones de la membrana. Vale, Ujú. vale, Sí. vale. De la membrana, no Sí. de... No, de Fischer-Tropsch. Las condiciones típicas de operación pues son de 20, 25 bar aproximadamente, y aquí hemos podido llegar hasta 10 bar de presión interna en el hecho catalítico. Claro. Yo cuando leía la tesis me echaba de menos, digo, ¿no habrán hecho experimentos con agua para permeación? Que has utilizado ya no recuerdo el nombre, una membrana de Para la distribución, alimentación distribuida de hidrógeno, alimentación sí, distribuida, pero había otra que era para de eliminación de del agua. agua. Y Sí. has mencionado ahí algo de que algo habéis hecho. Sí, sí, Y sí. claro, es una curiosidad. Sí, sí, sí. ¿Por qué no lo has puesto dentro de la tesis esos resultados? ¿Por qué no? Porque no eran concluyentes por las membranas. Hicimos muchísimos experimentos. De hecho, empleamos distintos tipos de membrana para la eliminación de agua, y en todos nos daba que no eran selectivas. Eran capaces de permear, pero no era selectiva. Cuando analizábamos el gas tanto dentro como fuera de la membrana, en el hecho catalítico y fuera, la composición era la misma, no permeaba. Entonces, O sea, que eran unas membranas que permeaban, que se supone que tienen que permear y sí, no pero perdón, que no eran selectivas solo al agua. Entonces había la misma composición de hidrocarburos y agua en un lado de la membrana y en el otro. Y pues no eran selectivas al agua, probamos membranas de carbón, membranas de fiberitas, y no era. Entonces, pues claro, ese estudio no podía estar aquí porque no llegamos a ninguna conclusión. Pues se supone que tenían que hacer, es por el hecho de hacer la reacción de Fischer-Tropsch, ahí dentro que hace que se escape también los hidrocarburos. Sí, sí, sí. Sí, las membranas tenían defectos, creo, y pues por eso no eran selectivas solo al agua, sino dejaban pasar todos Y los no hidrocarburos. notabais ningún efecto beneficioso con la utilización de la... No, era la composición del producto, era el mismo, fuera y dentro de la membrana. No me refiero a eso, me refiero a utilizar un reactor convencional o Sí. utilizar un reactor con una membrana. Daban los mismos resultados. Para la eliminación de agua, sí. No notabais una mejora. No. El- la regeneración de la membrana. Sí.
O sea, se regenera, pero no solamente se regenera, sino que lo que habéis obtenido un valor mayor que lo que teníais al principio. La regeneración, ¿cómo era? Calentando en hidrógeno diluido. En hidrógeno, un 15% de hidrógeno en helio a 300 grados centígrados durante 12 horas. Y bueno, sí, parece que fuese mejor después de regenerada, pero bueno, yo creo que es... Parece no. Es mejor. Entonces no sé si no es que estés regenerando, sino que estáis reactivando de alguna manera o sometiendo a la membrana a un proceso, a una configuración. Puede ser. Puede O sea, ser. es evidente que la regeneráis, pero que también la reactiváis. O el catalizador también a esas temperaturas le estamos regenerando un poco, También. pues también a lo mejor hay una contribución también del catalizador. Pero vamos, yo lo he asumido como parte del error experimental. Tan mal no trabajas, o sea, no, está Tan fuera. mal Yo creo que está fuera del error que tú puedas cometer experimentalmente. Yo creo que Ya. sí. Una pregunta que tengo yo, que ya trabajé en Fischer-Tropsch hace tiempo y ya he perdido los razonamientos. Habla de que el metano no es interesante, pero no es interesante si obtienes el gas de síntesis desde el gas natural o desde el carbón. Pero si lo obtienes de la biomasa, ¿por qué deja de ser interesante? Es que, hombre, es un producto que a lo mejor no tiene el precio, no lo puedes vender, claro, no es competitivo con el gas natural normal, pero no. Claro. Me ha parecido tenerle un poco cariño a... No, para nada. De hecho, le tengo muchísimo cariño al metano porque he trabajado en metanación de CO2, un proceso precioso con unas productividades muy altas, pero no en Fischer-Tropsch. En Fischer-Tropsch, claro, necesitamos más bien producir hidrocarburos de cadena larga, incluso a partir de biomasa, para producir combustibles de aviación, gasolina, diésel. Y claro, no es el proceso para producir metano de la biomasa. Hombre. Creo que hay otros con unas productividades de verdad muy altas, que es la metanación ya, lo que pasa es que la reacción de Sabatier. Sí. Que en Fischer-Tropsch producir metano es inevitable. Sí. De gas natural entiendo que no sea interesante, pero bueno, ya cuanto menos se te produzca mejor, pero que si se te produce tampoco. Claro. Malo, sí, lo mismo le he tratado un poco mal, sí. Una otra curiosidad. Claro, yo sé que tú, entero de pocas cosas de lo que pasa aquí, pero yo te he visto aquí en congresos hablando de dimetiléter, y entonces cuando escogí la tesis y empecé a leerla, digo, aquí me faltan, yo sé que Dalia ha trabajado en eso y quería saber un poco cómo se habían concluido algunos de los problemas que tenía y si alguno de los que habéis rematado esa investigación, pero no lo he encontrado aquí. Sí. Sí. Afortunadamente he tenido tiempo y lo he aprovechado muy bien para trabajar en otros proyectos aquí en el ICP. He trabajado en este de Fischer-Tropsch, en el proyecto de Encamer, que era un proyecto europeo, pero es que también he trabajado después en otro proyecto, el que le comentaba ahora, el de metanación de CO2, un proyecto nacional precioso. Y después estuve trabajando en un proyecto europeo también, el PLET, para la producción de dimetiléter de forma directa a partir del gas de síntesis. Y pues cada uno tiene sus cosas interesantes, pero la tesis solamente la he basado en la síntesis Fischer-Tropsch, pero sí, he trabajado en otros proyectos. Has trabajado en otros temas aparte de este. Bueno, pues voy a dejar de hacer preguntas, voy a dejar alguna a mis compañeros. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Entonces tiene la palabra a continuación la doctora Susana Pérez de Tecnalia.
Hola, Dalia. Hola. Buena exposición, felicidades. Los directores también. La verdad es que yo también, bueno, conozco Fischer-Tropsch, conozco los reactores de membrana. Lo que controlo menos es todo catálisis y mecanismos de reacción, y la verdad, en tu tesis no me había quedado muy claro, pero con tu exposición de verdad he aprendido. Así que felicidades. Muchas gracias. Pero me queda alguna duda respecto a este tema, Sí. que igual es una tontería, pero como ya te digo que no soy ninguna experta en todo mecanismo de estudios de mecanismo de reacción, pues me ha sorprendido que toda la tesis, la experimentación inicial se basa en catalizadores de rutenio sobre alúmina, pero a la hora de estudiar el mecanismo de reacción has utilizado la titania. Sí. Y no sé si hay alguna razón o Sí. simple Sí, que la hay. oportunidad. Vale. Muchas Pues me gracias gustaría también que... por la enhorabuena. Muchas gracias por venir también. Pues sí que había una razón. En estudios previos, o sea, en este grupo de investigación se ha investigado muchísimo de las partículas de rutenio. Y hemos estudiado antes que el rutenio forma unas partículas muy estables en el medio de reacción cuando se depositan en el titanio, pero no en cualquiera, sino en el titanio P25. ¿Por qué? El titanio P25 tiene dos fases, un 80% de la fase anatasa y un 20% de la fase rutilo. Entonces, el rutenio, una vez que el óxido de rutenio cristaliza de la misma forma que el rutilo, que es en la forma rutilo, que es el 20% de ese titanio. Entonces, cuando lo reduce, forma unas partículas muy estables en reacción. Y esa ha sido la razón por la que hemos escogido ese soporte para estudiar el mecanismo de reacción. Pero no para los ensayos catalíticos. ¿Perdón? En los ensayos catalíticos, en cambio, has utilizado Sí, en los la estudios alúmina. previos de rutenio alúmina. Y si era tan estable con la titania, porque no sé, pero igual es por desconocimiento. Sí, claro. Digamos que el estudio de rutenio alúmina venía de estudios previos y pues era un poco por completar aquella otra fase, pero luego ya ha ido evolucionando. Vale, lo entiendo. Vale, también cuando hablas de la preparativa del catalizador de rutenio alúmina, Sí. he visto que no se calcina. No. ¿Por qué? No, no se calcina porque en ese caso la fase alúmina, la verdad es que no lo sé mucho, pero experimentalmente sé que el rutenio sinteriza cuando lo calcinas. Entonces, simplemente lo secas a temperatura ambiente y luego cuando reduces el catalizador, ahí sí que tienes la forma activa y se puede, y es más o menos estable en la alúmina. Pero si calcinamos, el rutenio crece mucho y pierde mucha actividad porque hay parte del rutenio entonces que no está para la reacción. No. Vale, entendido. Sí. Vale. En tu opinión, todo el sistema de aplicación de los reactores de membrana para Fischer-Tropsch, en tu opinión, con tu experiencia, sí. ¿Tú crees que tendría algún tipo de viabilidad industrial? Es decir, ¿se podría escalar y aplicarlo a los volúmenes de caudales que estamos hablando aquí? Bueno, a ver, es una pregunta difícil. Yo querría creer que sí, porque la verdad es que es interesante, sobre todo para la planta de TL, en la que es necesario disminuir el volumen de producción y la escala de toda la planta. Entonces, pues eliminando una unidad, la unidad de acondicionamiento, pues estaría muy bien. Ahora, teniendo en cuenta los problemas que hemos tenido encontrando unas condiciones óptimas, que no eran óptimas, pero las condiciones donde nos encontrábamos las membranas y Fischer-Tropsch, creo que a una escala más grande pues serían peores. Pero bueno, tiempo al tiempo. Yo creo que si se sigue mejorando un poco en encontrar un catalizador que trabaja en temperatura intermedia, un poco más elevada,
y la membrana que va a trabajar a temperaturas menores, sin defectos, sin esos problemas de fragilización o de la rotura del sello de la membrana, bueno, que no ocurran estas cosas, pues sí, es desde luego interesante. Ahora mismo con estos estudios experimentales, que de hecho es el primer estudio experimental que se ha publicado de este concepto, y pues así, ahora mismo creo que no. Que no Sí, necesita todavía mayor desarrollo. Madurar, ¿no? desde luego. Pues muchas gracias. Muchas No me queda gracias. claro. Gracias. Bueno, Celia, en primer lugar, al ver tu tesis, me llevé una gran alegría porque por fin llegó a un puerto de ingente esfuerzo y porque vi que me habías perdonado. Lo digo por los agradecimientos que me agradeces, la orientación, etcétera, etcétera, y que me habías perdonado el hecho de que fuese yo quien te introdujese o te animase a introducirte en el infierno de Fischer-Tropsch, ¿no? Efectivamente, o sea, el trabajo es muy meritorio, me parece a mí. El trabajar, la gente que trabaja, que ha trabajado en Fischer-Tropsch, a mí me parecen héroes, ¿no? Héroes en el sentido que, bueno, y con la orientación que le dais aquí, que yo veo dos tipos de trabajos científicos en estos campos, ¿no? Uno, pues bueno, cogemos un material, un eutenio, lo que quiera que sea, con boro o sin boro, en alúmina o en monóxido de titanio, y le aplicamos todo el arsenal de técnicas de las que disponemos, sacamos una serie de datos y decimos que la partícula está así o así, se orienta de esta forma, reorienta de la otra, absorbe o no absorbe, etcétera. Esos trabajos siempre salen bien. Siempre salen bien, se publican con mayor o menor facilidad, etcétera, etcétera. Pero claro, el segundo tipo de trabajo es el que habéis realizado. Quiero hacer esto para que se produzca algo, para que se produzca algo, un catalizador que catalice, un aislante que aísle o un conductor que conduzca. Bueno, pues ahí todos sabemos por experiencia la cantidad de esfuerzo que se realiza y que no tienes ese buen catalizador, no tienes ese buen catalizador o ese buen conductor o no, lo que sea. Y claro, y aplicas todo el arsenal de técnicas, pero no has tenido éxito al final, con lo cual dices el trabajo es un fracaso. De hecho, has comentado antes a una pregunta de Manuel de, bueno, de las membranas del tema del agua, semipermeables al agua, que has probado muchos, que no salía ninguna, pero claro, que no está aquí eso. Entonces, te querría decir que nos contases un poco, muy resumidamente, lo que no está aquí. Y luego quería plantear también el debate casi filosófico, si los resultados que han fracasado se deben publicar o no, se deben dar a conocer o no los éxitos o no. Quiero decir, si tú aquí pones o donde sea, probé tal membrana y tal membrana y no dieron resultado, ahorras mucho trabajo a posibles investigadores que vengan después y quieran trabajar en esa línea. Y a lo mejor lo que hacen es repetir los fracasos que tú has tenido. Por eso te digo que es un tema controvertido, pero que quizá, bueno. Entonces, dicho esto, te felicito por el trabajo, está muy bien escrito, me ha gustado mucho. Has elegido una cosa intermedia entre el formato típico, yo que sé, holandés, por ejemplo, donde se limitan a encuadernar las separatas de los trabajos publicados con una introducción de 1 o 2 páginas y unas conclusiones de 1 o 2 páginas, y el formato clásico de tesis, donde se cuenta todo en la tesis, y luego o antes, bueno, se hacen las publicaciones, que son elementos independientes. Aquí has elegido un planteamiento mixto, con una introducción muy buena, muy completa, una puesta al día de las técnicas del Fischer-Tropsch, etcétera, etcétera,
una descripción experimental bastante amplio y luego efectivamente pues pones las separatas de los trabajos porque no vas a repetir lo que ya has dicho. O sea que se lee, está muy bien escrita, no tiene prácticamente ratas. La verdad que yo que no busco ratas, pero no sé, me saltan a los ojos, encuentro muchas. Y sí, solo he visto una en una de las conclusiones, que repites una palabra y tal, o sea, muy bien escrita y muy cuidada. Entonces, eso. Sí. Cuéntanos un poco los fracasos. Aparte, no te extiendas, como serán mucho más numerosos que los éxitos, no te vayas a tirar una hora hablando de lo que no te ha salido. Pues lo primero, agradecerle que me haya introducido en este infierno de Fischer-Tropsch y no tengo más que palabras de agradecimiento, nada de Vamos, perdones. hay gente que le gusta que le peguen. Pues muchas gracias, no es el caso. Pues, ¿qué nos ha salido mal? Pues, que me hizo recordar una presentación que vimos en un congreso que se titulaba ¿Qué no hacer para obtener dimetiléter? Creo que era el título. Y la verdad es que sí, que estaría bien publicar los fracasos, porque eso, lo que usted dice, se ahorra mucho trabajo para los que vienen detrás. Pero yo qué sé, ¿qué ha salido mal? Pues tantísimas cosas. Lo que comentaba de las membranas de agua, pues salieron muy mal. Eran membranas comerciales de institutos con muchísimo prestigio, pero pues, no, a nosotros, metiéndolas en el reactor de lecho fijo, pues no funcionaron y no era por condiciones de operación, porque es que efectivamente lo que le comentaba antes, el gas de producto es que era exactamente el mismo dentro y fuera de la membrana con distintos tipos de membranas, membranas de carbón, membranas de zeolitas. Entonces, pues eso salió mal y pues muchísimas veces mal. Institutos de muchísimo prestigio, nombre. No. Nombre para no pedírselas a ellos. No, hombre, en ese momento, esto fue en el año 2016, lo mismo han mejorado las membranas. Aparte y ya que está. no le quita nada de prestigio, oye, a todos, al que no le haya salido nada mal, ese es un imbécil, o sea, ese no ha hecho tampoco nada bien. Pues las que salieron muy bien fueron las de Tecnalia, que son los resultados que muestro. Aunque al principio, pues también encontrar las condiciones en las que se encontrasen eso, el Fischer-Tropsch y las membranas, pues hemos roto muchas membranas. Sí, hemos roto muchas membranas, eso ha salido muy mal muchas veces. Pero eso, yo creo que por un lado es interesantísimo y muy visual. Eliminar el agua de la reacción Fischer-Tropsch es que inmediatamente se desplaza el equilibrio de la reacción a más productos Fischer-Tropsch, a más hidrocarburos. Entonces, creo que se tiene que continuar estudiando las membranas que sean selectivas al agua en ese entorno. Es complejo, es muy difícil, pero yo creo que se justifica el estudio porque es muy obvio el beneficio. Pero yo quiero ser muy pequeño. Sí. Las membranas de Tecnalia, no sé el resto, pero no son comerciales. ¿Vale? Están en desarrollo. Okay. Tanto las que has ensayado aquí como las de carbono para eliminación de agua. Okay. Solo quería hacer ese inciso porque no son comerciales. Okay. Es que, claro, lo de que lleguen o no a ser comerciales, pues bueno, como también señaló Dalia, pues a veces es factor de escala. Respecto a tu visión de lo que podía ser esto, si podría llegar a una planta de este tipo, etcétera, con reactores de membrana y tal. Bueno, seguro que a Fischer y Tropsch, si les llegan a decir que a la vuelta de los años iba a haber plantas basadas en su proceso produciendo millones de toneladas de combustibles líquidos, no se lo hubiesen dicho imposible, ¿no? O a Volta que le llegan a decir que hacía aquellas pilas que
que iba a desarrollarse una gran industria de acumulación de energía, etcétera. Imposible. Quiero decir que no juguemos a predecir el futuro, Sí. porque nos equivocamos, ¿no? Sí. También te quería comentar por aquí dices que, claro, que el rutenio, uno de los problemas que tiene es que es un metal, no sé cómo le llamas, no friendly, no recomendado por la Unión Europea o Sí, sí, y el cobalto tampoco. sí, Esto no debe ser un freno al desarrollo Sí, claro. de estas tecnologías, ¿no? Quiero decir, lo peligroso es cuando cualquier material de estos contaminantes cae en manos del público general, ¿eh? Es decir, por ejemplo, las pilas de litio, baterías de litio-ion, que muchas de ellas, la mayoría, el cátodo tiene cobalto. Hombre, claro que como todo el mundo tiene una cosa de esas, siempre hay alguna persona poco cuidadosa o ignorante y tal, que lo tira a la basura o lo tira por ahí al suelo, etcétera, y eso os contamina, ¿no? Lo pasó con las pilas de mercurio. Ahora, aquí en este caso, donde son materiales muy caros, concentrados en una sola mano, en muy pocas manos, que es la planta de producción de esto, la planta de fabricación de catalizadores. Claro, pues se pueden implementar fácilmente medidas que invitan la dispersión. Es decir, es como el CO2. Lo malo es que esté por ahí. Mientras esté metido en una botella, pues no hay problema, ¿no? Y esto está metido en botella. Y a este respecto, me gusta la orientación que has dado de siempre. Fischer-Tropsch, bueno, ha sido el objetivo, era producir combustible sintético. Punto. Sí. Pensando en la posible escasez de petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo describes aquí en el trabajo. Ahora, claro, como es un objetivo mucho más vendible, la orientación que le das, efectivamente, muy interesante, de disminución o al menos neutralidad en emisiones de CO2. Entonces, es una orientación que me ha gustado. Y al respecto, bueno, pues hablas, como no podía ser menos, de otra manera, hablas de lo malo que es el CO2, que lo es, las predicciones catastrofistas de lo que va a pasar, el IPCC, el protocolo de Kioto, etcétera, etcétera, que está muy bien, que está muy bien. No podemos convertir la Tierra en un estercolero, haya o no haya aumento de temperatura. Pero claro, hay que ver estas predicciones con cierto sentido científico, ¿no? La ciencia, efectivamente, la misión de la ciencia es predecir el futuro, no es otra. Si yo suelto este lápiz, pues se puede predecir cuánto tardará en caer aquí, a qué velocidad caerá, etcétera, etcétera. Eso es ciencia. Pero no todos los que predicen el futuro son científicos. Los augures predecían el futuro por el vuelo de las aves, ¿no? Los arúspices por las entrañas de los animales que sacrificaban a los dioses, etc. Claro, entonces yo recomendaría leer el informe del IPCC, Panel Internacional para el Cambio Climático, de 2001, donde realizan una serie de predicciones a 20 años, o sea, a 2021. Es una lectura instructiva. Por ejemplo, las Islas Cíes no existirían. Ahora no. Estaría sumergido. En el Golfo de Cádiz y por ahí habría unos tifones y unos tornados horrorosos. De Holanda no te digo nada, los pobres holandeses, cómo estarían, etc. Claro, entonces ha pasado el tiempo y nada de eso ha sucedido. Es decir, aquellos estaban más cerca de ser arúspices o augures que de ser científicos. No. Entonces, que veamos esto con cierto sentido crítico. Claro, ya no serán predicciones a 20 años. ¿Por qué? Porque te pillan. Hacemos a 200 años y todo calvo. Bueno, esto sí respecto al rutenio, cobalto, etc. Entrando en materia más concreta. Es impresionante, efectivamente, y como señaláis, dentro de vuestra modestia, que no hacéis mucho autobombo, pero es impresionante que es el primer diseño experimental de un reactor de membrana para este tipo de síntesis. Y el diseño del reactor
el protocolo de optimización, etcétera, etcétera, original. Bien, entonces, en estos reactores hay dos puntos críticos. Uno, la membrana, que, como dices, se depositan ceras, etcétera, y pierde actividad. Sí. Otro, el propio catalizador, Sí. que pierde, como todos los catalizadores, pierde actividad o especificidad, lo que sea, con el tiempo. ¿Qué se muere antes, la membrana o el catalizador? La membrana. La membrana. Sí, Sí. sí, porque el catalizador que hemos empleado es el catalizador un boro rutenio titanio. Ese catalizador ya tiene bloqueado los sitios activos B5, los que eran muy activos al inicio de la reacción. Esos sitios ya están bloqueados, con lo cual la desactivación del catalizador no se da porque están disponibles todos los sitios de terraza. Ya, pero con el tiempo sí se Sí, dará. sí, con el tiempo, no, evidentemente. en estos catalizadores... Es decir, este primer bloqueo, pues no me acuerdo, se produce a las 10, 20 horas o algo así, empieza ya... Claro, claro. Por eso hicimos lo de la regeneración, porque estábamos muy convencidos de que era por la membrana. Sí. Por el taponamiento de la membrana, pues por las ceras y viendo la distribución de productos que se había obtenido con una alta selectividad a productos los más pesados, apostábamos porque era más bien que la membrana se había bloqueado con ceras. Claro, tiene la ventaja que la membrana se regenera muy fácilmente, que es otro hallazgo, Sí. bueno, con relativa facilidad, Sí, sí. que ya lo hemos discutido. Sin embargo, el catalizador, regenerarlo, los problemas de sintetización, Sí. y todo eso son palabras más complejos. Sí, sí, sí. Bien, y respecto al boro, que has nombrado y hemos discutido mucho, el papel del boro, ¿utilizáis el boro simplemente para elucidar el mecanismo de reacción en rutenio? O sea, simplemente para bloquear los sitios B5 Sí. y tal. Es decir, el boro no tiene ningún papel como promotor de la catálisis o algo. No, más bien todo lo contrario. Pues eso, que al principio leía el boro, Sí. bueno, ¿y para qué le echan boro si funciona peor? Sí. Claro, y llegas al final y ves por qué se echaba el boro. Bueno, pues por mi parte, nada más, ¿no? Hay, sí, una curiosidad. Claro, que ya es lo que faltaba. La habilidad en el manejo y experiencia en el manejo de técnicas experimentales, de las más modernas hasta de las más clásicas, de la gente en este instituto es proverbial y conocida. Ahora veo que aparte de todo eso, te has metido en uno de los trabajos, en el Catalysis Science and Technology, creo. Sí. Cálculos de DFT. ¿Eso quién los has hecho tú o...? Sí, no soy tan experta. No los ha hecho Fede. Fede, sí. Nos lo ha hecho otra persona externa. No, por eso. Solamente hemos analizado los resultados y los hemos aplicado, pero no. Bien, por eso. Pues nada, muy interesante. No tengo nada más que preguntar. ¿Alguno de los doctores presentes en la sala desea hacer alguna pregunta o observación? Pues que calle para sí. Pues nada más. Ahora levantamos la sesión durante unos minutos para deliberar sobre la participación y les llamamos. Muy bien, muchas gracias. Hola.
Hola. La camarógrafa. ¿Queréis decir algo? Estamos retransmitiendo en directo. Anda. ¿Qué tal? Estamos retransmitiendo en directo. Esto es muy complicado. Sí, esto ha sido un poquito complicado. Esto ha sido... Perdón por todos los errores. Pero vamos. Por cierto, aquí está Cristina, que es la responsable de que todo saliera bien. Y sí. Por eso ha salido como ha salido. Hola, ¿qué tal? Sí. Voy a subir los jalones. Han venido desde Alemania. Que sepáis que esto es retransmisión en directo. A ver. Hola, hola, hola. Déjalo que grabo. Vale. ¿Me da por bloquear? ¿Te ves? De parte del codirector, mi codirector preferido. Pantalla chiquita. ¿Cuántos somos? Fíjate, en el minuto de oro 20 personas. Bueno, pues casi las que estábamos aquí, hemos doblado a dónde ha llegado la tesis. Uy, Cristina, tengo el a lo que dices. Luego. Dime. Vale. Es que como sale con retraso, me lo has dicho ya cuando lo había quitado.
Hola. Hola. Sí. No se ve mucho porque estáis a contraluz, así que me meto. Hola. ¿Qué tal? ¿Quieres decir algo? ¿Ya has hablado suficiente? No sé qué hacer. Me voy. Yo me quemé la mano, inhalaba amoníaco, estuve en el peor cacharro. ¿Qué quiere decir este hombre? O sea, ¿qué haces aquí en Alemania que tienes que trabajar? Después la cámara. Yo tenía la cámara esta, tenía la cámara de vacío. Esta charla tan interesante que estamos teniendo nos está haciendo perder seguidores. Vamos a ver. Todavía hay 12 personas conectadas. Muchas gracias por seguir conectados. Vamos a ver si rápidamente entramos en la sala. Bueno, pues vamos a entrevistar a la interesada. Bueno, Dalia, ante todo, felicidades. Has estado muy bien. Bueno. Si hubieras estado todo el rato en plano, hubiera sido genial. Pero bueno, eso ha sido culpa mía, porque tenía que haber previsto que te ibas a mover. Así que vamos a olvidarnos del pequeño detalle y del pequeño detalle que hayas apagado tu cámara al tiempo que salías de la presentación. Ha tenido una solución genial. La Cristina ha estado ahí haciendo... Iba a decir cameraman, pero no es cameraman.
Claro, Cámara person. Hay que ser neutro. Bueno, cámara person. Aquí está, como siempre, el afamado director de tesis haciendo un incisivo comentario. Sí, pero el otro director es una persona más calmada que no dice cosas como... Bueno, vamos a ver a otro elemento clave en la tesis de Dalia, y es el servicio de mantenimiento, ayuda, taller mecánico, taller eléctrico, etcétera, etcétera. El insigne José Mateo. José, siento decirte que está saliendo en directo en el canal de YouTube de la tesis de Dalia. ¿Que ya te ha agradecido Dalia todos tus servicios? No, ha estado estupendo. Muy bien. Lo he estado viendo por internet. Ah, perfecto. Pues nada, luego te verás también. Venga. Espero que se esté transmitiendo porque he abandonado el puesto de control. A ver si esto sigue. Hasta luego, José. Y aquí tenemos a Cristina, la otra protagonista de la retransmisión en directo. protagonista tras las cámaras. Aquí nos llega otra gente del laboratorio, en este caso Noelia. Hola Noelia, ¿qué tal? ¿Has asistido a la tesis? Sí, he asistido, he tenido que salir. Ya no he podido volver. He asistido. Le puedes preguntar a José Miguel. A José Miguel. He asistido. Pero me estás grabando, en serio. Te estoy grabando y estás saliendo en directo en el canal de YouTube. Yo lo siento, pero la vida es así. Vamos a seguir grabando un poquito. Bueno, vamos a volver al punto de control. No sea que esto sea descabalado. Pero no, esto parece que sigue transmitiendo. Eso sí, desde que he cogido la cámara, el número ha bajado un poquito. Pero bueno, para los que quedáis, muchísimas gracias. Vamos a ver si por aquí hay más gente. Aquí pasamos al lado de dos insignes investigadores del grupo. No vamos a molestarles porque seguro que están hablando de cosas de químicos, de esas muy sesudas. Aquí tenemos otra protagonista del laboratorio, conocida en nuestro canal de YouTube dentro de unos días, en cuanto hagamos una revisión de sus logros científicos. Vamos a salir a la calle de nuevo para ver el cotarro. Perfecto, un contraluz que no se ve un carajo, casi me pongo al revés. Esto ya es otra cosa. Mira qué monos todos. Otra vez, muchos investigadores hablando de sus cosas. De sus cosas, es de esas que yo no sé si las entendería cuando las oiga. Pero creo que ya os lo han presentado. Aquí a Jorge, que ha venido de tierras lejanas solamente para asistir a esta tesis. No se enteró de que la transmitíamos en YouTube. Pero bueno, así tenemos la oportunidad de verle, que siempre es muy agradable. Pues no, pues un teléfono móvil, una cámara web y muchas ganas de intentar retransmitir esto. Y mucha gente, de nuevo os lo agradezco, que estáis oyendo todo este rollo en directo. Vamos a ver si el tribunal ha terminado ya. No sé, a ver si como me lo pierda, estoy haciendo una labor muy poco digna. Muchas gracias. Creo que tengo algo de correo. Luego lo recogeré. Bueno, ya. Me ha faltado entrevistar al sufridor por el silencio. ¿Qué tal? Pues esto, la última vez que lo he visto, había 12 personas que lo estaban viendo. No te preocupes, Noelia Mota, que no se te va a reconocer en absoluto. Uy, perdón. Bueno, parece que esto está llegando a su fin. Vamos a proceder. Mira la gente, dice a la gente que entre.
Vamos a colocarnos aquí cerca para que la cámara recoja el sonido. Doctora Liuzzi, algunas declaraciones para los 12 seguidores que nos quedan. Los 12 seguidores, pues muchísimas gracias por manteneros allí. Y pues espero que les haya gustado y que hayáis aprendido algo del trabajo que he hecho. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Vamos a ir cortando la retransmisión, observando un poquito al público. Y por fin nos acercamos al punto de control. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y os esperamos en la próxima retransmisión. Hasta pronto.